todo agradecer a la Liga Colombiana contra el Cáncer de habernos invitado y permitir que estemos acá compartiendo con un pueblo hermano como es Colombia para nosotros, como toda la familia latinoamericana, para compartir con ustedes un poco de lo que hacemos en La Habana desde el punto de vista de inmunoterapia de cáncer. Yo tenía un título un poco rimbombante de inmunoterapia en general. Voy a hablar un poco de inmunoterapia en general muy brevemente, porque ya se ha hablado en esta sesión de ayer bastante de inmunoterapia en general, y voy a hablar un poco también de lo que hacemos nosotros, sobre todo, es lo que voy a tratar de marcar un poco más, ¿no? Bueno, primero ya el doctor lo mencionaba, es decir, la inmunoterapia de cáncer es una revolución dentro de la oncología, es decir, ya la gente dice que la oncoinmunología es prácticamente una ciencia que ya está constituida. Empezó, quizás se podría marcar en el 2013, cuando la revista Science decidió que la inmunoterapia era el breakthrough of the year, es decir, la gran innovación del año. Y bueno, desde entonces se suceden los éxitos de la inmunoterapia que justifican este título. Ya el profe hablaba el doctor Castro hablaba del premio Nobel que se concedió en este año a los dos investigadores, es decir, al descubridor James P. Allison, un norteamericano, el descubridor del CTLA4, y a Tatsuko Honjo, el descubridor del PD1, que son las dos moléculas, digamos, que están en la base del éxito de los inmunocheckpoints. Hoy, y su investigación básica realmente para demostrar la potencialidad de la terapia de inmunocheckpoints. Decir que, bueno, en estos años, en la última década, la inmunoterapia, en particular los checkpoint inhibitors, se han posicionado prácticamente en la oncología y han llegado a ocupar empezando primeramente por las indicaciones como melanoma, bueno, se han ido extendiendo, y esta es una lámina de ASCO de este año, donde se ve el gran número de indicaciones terapéuticas donde ya está realmente registrado ante el FDA el uso de los inmunocheckpoints. Y de hecho la tendencia que uno ve es que los inmunocheckpoints, que empezaron como terapias de pacientes en estadios muy avanzados, se van moviendo hacia las primeras líneas de terapia, inclusive han ido desplazando en algunos escenarios ya a la quimioterapia o la terapia convencional de la primera línea terapéutica. Marcar también que la inmunoterapia no son solo los inmunocheckpoints. Yo pienso que hay otra terapia muy prometedora dentro de las inmunoterapias, que son las terapias de transferencia adoptiva de poblaciones celulares, o ACT, como se conoce en inglés. En particular, este año se registraron los dos primeros terapias con CAR, o las células con chimeric receptor ingenierizados por receptores quiméricos. En particular, el Yescarta y el Kymria, que son CAR T-cell anti-CD20, anti-CD19 para el tratamiento de las leucemias linfocíticas agudas de células B. Y de una gran investigación clínica en curso, es decir, el incremento del número de ensayos clínicos con este tipo de terapia de transferencia adoptiva ha ido en incremento en el mundo enormemente, y se espera que esta sea la otra gran línea terapéutica de la inmunoterapia que llegue a ser muy exitosa e impactar mucho en la inmunoterapia de cáncer. Ahora, lo que hace a la inmunoterapia de cáncer, digamos, algo muy significativo de cara a los oncólogos, es el hecho de que este tipo de terapia da respuestas de muy larga duración en una fracción de los pacientes. Tanto la respuesta con los inmunocheckpoints, las terapias con los inmunocheckpoints, como las terapias con los CAR T-cell. Y lo otro que también es bastante cierto y muy debatido con la gente que hace inmunoterapia es que este tipo de terapia también tiene un número de toxicidades que no son despreciables, son un número de toxicidades que son un tipo diferente de toxicidades a las que están acostumbradas la oncología tradicional, pero es una toxicología o una toxicidad que puede ser significativa, inclusive puede ser letal para algunos pacientes, pero es una pequeña fracción de los pacientes. Y realmente la oncología ha ido aprendiendo cómo manejar esas toxicidades, y hoy se habla de ellas como toxicidades que pueden ser significativas, pueden limitar de alguna manera el uso de la terapia hasta cierto punto, pero en principio con un propio manejo terapéutico o clínico de los pacientes uno realmente puede usar la inmunoterapia de una manera relativamente segura. Ahora, el gran problema actual de la inmunoterapia es que ya también la historia acumulada de estudios de inmunoterapia ha demostrado que la eficacia terapéutica de la inmunoterapia es limitada. Aquí le traigo un ejemplo, una lámina de ASCO para los inmunocheckpoints, donde se resume que la fracción de pacientes que tienen esta respuesta es realmente pequeña. Es decir, realmente la minoría de los pacientes tienen estas respuestas de larga duración. Los mejores casos son en casos de melanoma o cáncer uroterial, donde la respuesta puede llegar a un 40% de los pacientes, pero para la mayor parte de las localizaciones tumorales estamos hablando entre un 20 y un 30% de los pacientes los que se benefician de verdad a largo plazo con este tipo de respuesta. Y hay tipos de tumores como el cáncer de ovario, el cáncer de próstata, el cáncer de páncreas, donde los inmunoterapias de hecho se han intentado en la clínica y la eficacia es prácticamente nula, es decir, prácticamente no hay pacientes que respondan. En el caso de los CAR T-cell, están siendo muy exitosos, pero están siendo exitosos esencialmente para tumores de origen hematológico. Pero el movimiento hacia los tumores sólidos ha sido un problema realmente complicado, ha habido muchos ensayos clínicos y lo que ha habido ha sido muchos fracasos, es decir, ha sido prácticamente imposible mover este tipo de terapia en el día de hoy hacia los tumores sólidos, que son la mayor parte de los cánceres, la mayor parte del problema de la mortalidad por cáncer.
Ahora, la investigación translacional hoy está esencialmente tratando de entender eso, es decir, cómo es que la inmunoterapia de cáncer falla, por qué en algunos pacientes no hay respuesta y por qué algunos tumores son resistentes. Y el concepto que está detrás es que para hacer eso usted tiene que entender cómo es la interacción del tumor con el sistema inmune del paciente. Y si usted lograra entender de verdad cómo es la naturaleza de esa interacción, usted podría de alguna manera diseñar, digamos, inmunoterapias combinadas más eficaces, pero que quizás van a ser un poco más de medicina de precisión o medicina personalizada para ese paciente, donde usted de alguna manera va a usar una inmunoterapia, pero específicamente para cada paciente. Y hoy la mayor parte de la investigación, digamos, más translacional y más clínica que usted ve en inmunoterapia, va en ese camino de investigar ese tipo de combinaciones y de tratar de entender los marcadores que determinan qué paciente es sensible o qué paciente es resistente a la inmunoterapia. ¿Ok? Bueno, hasta aquí un poco lo que yo les iba a hablar en general de inmunoterapia. Les hablo entonces un poco más de lo que se hace en Cuba, ¿no? Bueno, el Centro de Inmunología Molecular, para los que no conocen, es una empresa pequeña, una empresa biotecnológica cubana que radica en La Habana. Tiene unos 1000 trabajadores, llevamos más de 20 años trabajando en inmunoterapia de cáncer. Y bueno, tenemos 3 facilidades productivas en Cuba. Tenemos además 4 empresas mixtas en el exterior. Sí, tenemos una empresa mixta en China, tenemos una empresa mixta en Tailandia, tenemos una empresa mixta en Singapur y recientemente en septiembre creamos una empresa mixta con el Rockwell Par, con los americanos, para el desarrollo de productos de inmunoterapia de cáncer. ¿Okay? A lo largo de los años hemos generado muchas patentes, 750 patentes en todo el mundo y bueno, estamos muy concentrados en inmunoterapia de cáncer. Esta es la línea de productos que maneja el CIN en cáncer. Si nosotros tenemos 14 productos en desarrollo en cáncer, en diferentes estadios de desarrollo, todo lo que está azul en esta pantalla son cosas que son innovadoras y son drogas inventadas en el CIN, patentadas por el CIN y descubiertas y desarrolladas por científicos cubanos. Bueno, yo lo que voy a hacer es ilustrarle 3 de estos productos. Lógicamente no lo voy a dar en una conferencia de cada producto, porque cada uno lleva una conferencia en sí mismo, pero les voy a tratar de ilustrar lo que hacemos en inmunoterapia con algunos aspectos de estos productos. Y les voy a hablar de 2 productos muy avanzados que están aquí en Colombia ya, que es un anticuerpo monoclonal y una vacuna, y les voy a hablar de un producto que está más atrás, un producto que está recién empezando en ensayo clínico, pero para que tengan una idea de la inmunoterapia que hacemos, el tipo de trabajo que hacemos. Bueno, el primer producto es un anticuerpo monoclonal humanizado contra el receptor de TGF que se llama Nimotuzumab. Está hoy aprobado ya con registro en 25 países, incluido Colombia, para 4 localizaciones tumorales. Es decir, están los tumores de cabeza y cuello, nasofaringe, gliomas de alto grado, en adultos y en pediátricos, carcinoma de exófago e inclusive en cáncer de páncreas. ¿Okay? Ahora, este anticuerpo monoclonal, yo les voy a hablar fundamentalmente de algunos datos más recientes asociados a la terapia en combinación con quimio-radioterapia en tumores localmente avanzados de cabeza y cuello. Esto es un poco la investigación pretérita en el CIN. Originalmente aquí es una evidencia del tipo de respuesta completa que usted obtiene o de respuestas parciales que usted obtiene en los pacientes tratados con quimio-radioterapia concomitante con el uso del monoclonal Nimotuzumab, y este es el resultado del primer ensayo clínico fase 2 que se hizo en India con 93 pacientes, donde los colegas indios demostraron que adicionar el Nimotuzumab a la quimio-radioterapia aumentaba la tasa de respuesta completa y de respuesta objetiva y además impactaba en la sobrevida de los pacientes a largo plazo. Ahora, quizás lo más impactante, lo más nuevo, es que en el ASCO de este año, 2018, bueno, apareció el primer fase 3 hecho en India, en el Tata Memorial Hospital, con el Nimotuzumab en este mismo escenario de pacientes localmente avanzados de tumores de cabeza y cuello en combinación con quimio-radioterapia por un hospital indio de manera independiente. Ya este producto está registrado en India hace tiempo y es un ensayo clínico fase 3 con más de 500 pacientes. Y lo que demostraron, de hecho fue un highlight en la sesión de Head and Neck en ASCO de este año, y lo que demostró este hospital indio es que, bueno, adicionar el Nimotuzumab a la quimio-radioterapia en estos pacientes con cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado, bueno, impacta en la progresión libre de la enfermedad, es decir, aumenta el número de pacientes que está la tasa de respuesta a los 2 años y también aumenta la tasa de control locorregional en estos pacientes. La respuesta en sobrevida todavía está en evaluación porque los pacientes todavía están en seguimiento y no han alcanzado el tiempo suficiente de seguimiento como para evaluar la sobrevida de los pacientes. Pero bueno, el resultado fue marcado como un resultado muy importante, es el primer fase 3 importante que tiene este producto en este tipo de localizaciones. Y bueno, también conecta con quizás lo que es más interesante de este anticuerpo, porque hay muchos anticuerpos anti-EGF receptor en el mercado, como ustedes saben, está el cetuximab, el panimumab, es decir, hay varios anticuerpos anti-EGF receptor. Pero bueno, lo que es característico e interesante del Nimotuzumab es que es un anticuerpo monoclonal anti-EGF receptor que tiene muy pocos eventos adversos, da muy poco skin rash,
prácticamente no da hipomagnesemia, y los efectos tóxicos que han sido asociados con los anti-EGF receptor son muy poco visibles en este anticuerpo monoclonal, a pesar de que nosotros hemos tratado muchísimos pacientes en todo el mundo. Y esa baja toxicidad es precisamente lo que hace este escenario de combinación con quimio-radioterapia muy atractivo, porque los otros anticuerpos anti-EGF receptor combinados con quimio-radioterapia han fracasado en la clínica. Y la razón por la que han fracasado es que como adicionan tanta toxicidad a la quimio-radioterapia, los pacientes tienen que suspender el tratamiento. Sin embargo, el nimbutuzumab, al ser menos tóxico, usted lo puede usar y completar el tratamiento el ciclo de quimio-radioterapia junto con el tratamiento monoclonal y por lo tanto impacta mucho más en la sobrevida y tiene este impacto en los pacientes, algo que usted no ve con ningún otro anticuerpo anti-EGF receptor en este mismo setting terapéutico. El otro producto del que les iba a hablar es nuestra vacuna para cáncer de pulmón. Es una vacuna basada en un factor de crecimiento, que es el Epidermal Growth Factor. El EGF, como se conoce, es un factor de crecimiento de las células epiteliales, pero las células tumorales de origen epitelial típicamente sobreexpresan el receptor y usan el ligando para estimular la proliferación y la malignización y la progresión tumoral. La idea de esta inmunoterapia es esencialmente, bueno, es una inmunoterapia que está aprobada ya en 7 países, incluido Colombia, tiene el registro sanitario, hemos tratado más de 5.000 pacientes y bueno, esencialmente la tenemos indicada o la tenemos aprobada para pacientes de cáncer de pulmón después de la primera línea como terapia de mantenimiento. Después que usted termina la quimioterapia, aquellos pacientes que responden al menos con respuesta estable a la quimioterapia, usted le aplica la vacuna y usted, bueno, reduce la progresión de la enfermedad. ¿Cómo funciona la terapia? Bueno, la idea de la terapia es que usted inmuniza al paciente, usted trata al paciente y el paciente induce una respuesta de anticuerpos que es capaz de pegarse al EGF y bloquear el EGF en circulación. Aquí está, por ejemplo, una curvita representativa de esto. Usted empieza a tratar al paciente, los anticuerpos anti-EGF suben en el paciente y la concentración de EGF que usted encuentra en el suero del paciente cae progresivamente. Y al caer la concentración de EGF, bueno, el EGF no está disponible para estimular los receptores en el tumor y promover la proliferación tumoral. Esa es la lógica del tratamiento. Ahora, la data clínica que soporta esta terapia, esencialmente, bueno, es un fase 3 que está hecho en Cuba con 405 pacientes. Como les decía, en los pacientes después de primera línea con la terapia de quimioterapia, en este caso es cisplatino más vinblastina, lo que se usa en Cuba, los pacientes que responden a la primera línea, usted trata con la terapia. Ahora, cuando usted coge la población abierta, usted ve un beneficio de la terapia, pero el beneficio es relativamente pequeño. Cuando usted compara las curvas, es decir, usted tiene al menos una ventaja de 2 meses en la mediana de sobrevida y tiene alguna ventaja en la tasa de respuesta de pacientes a los 5 años. Lo que realmente, en nuestra opinión, clínicamente relevante de este dato es cuando usted se concentra en aquellos pacientes que tienen EGF, el nivel de concentración de la hormona antes de empezar el tratamiento alto en circulación. Si usted mide en la sangre el nivel de EGF y encuentra que el EGF está por arriba de este corte que hemos establecido, que es 850 picogramos por mililitro, bueno, ese subset de pacientes tiene un beneficio clínico muy grande. Y aquí es lo que muestran estas curvas. Usted puede ver que la mediana de sobrevida en esos pacientes es de 14 meses, mientras que el control, con EGF alto igual, tiene apenas 8 meses de mediana de sobrevida. Y las tasas de respuesta a los 5 años también son muy impresionantes, porque prácticamente ningún paciente en el control está vivo a los 5 años, mientras que el 20% aproximadamente de los pacientes tratados con la vacuna está vivo después de 5 años de tratamiento, cosa que en un cáncer de pulmón avanzado como este es algo relativamente raro. Lo interesante aquí es que hemos demostrado también que el EGF es un factor de mal pronóstico. Es decir, si usted coge a los pacientes y no los trata y simplemente los estratifica por el nivel de EGF, lo que pasa es que los pacientes que tienen EGF alto progresan más rápido normalmente. Y es un factor de mal pronóstico y lo que está haciendo la vacuna, de hecho, es normalizar el pronóstico de esos pacientes al pronóstico que tienen los pacientes que no tienen EGF alto en circulación. De hecho, este corte que estamos poniendo aquí es aproximadamente el 40% de los pacientes. Entre el 40 y el 50% de los pacientes con cáncer de pulmón avanzado en ese setting tienen niveles de EGF relativamente elevados en circulación. ¿Okay? Este es el tipo de respuesta clínica que se ve con la vacuna de EGF. De hecho, la vacuna lo que hace es, de alguna manera, promover un control dilatado en el tiempo. Me quedan 2 minutos, estoy acabando ya. Si usted no ve gran respuesta completa, lo que ve es una estabilización de la respuesta a la vacuna de largo plazo con la vacuna de EGF. Aquí hay varios ejemplos de pacientes, que hay pacientes en Cuba y en varios países del mundo también tratados por más de 7 años, por más de 8 años con la vacuna, con un cáncer de pulmón donde usted puede ver claramente la estabilización, es decir, el tumor está ahí, pero está de alguna manera congelado o freezer y prácticamente no progresa en el tiempo y el paciente, de hecho,
reporta un buen estado de ánimo, una calidad de vida muy superior. Muchos de ellos se incorporan a trabajar, etcétera, etcétera. A pesar de que el tumor, usted radiológicamente lo sigue viendo ahí, pero lo tiene como detenido. Esto es un poco parecido a lo que pasa, por ejemplo, con las terapias de castración hormonal en cáncer de próstata. Usted sabe que hay muchos de estos tumores que son dependientes de una hormona o de un factor de crecimiento, y lo que nosotros pensamos es que hay tumores que son muy dependientes de este factor de crecimiento, y si usted le quita el factor de crecimiento, usted logra estabilizar durante mucho tiempo la progresión de estos tumores. Y algo parecido pudiera estar pasando para el cáncer de pulmón, y pensamos que para otros tipos de localizaciones tumorales también es posible que haya una fracción de los tumores que son dependientes de este factor de crecimiento tumoral. Bueno, la única data nueva que les traigo de esto es que, bueno, en Cuba eso está registrado, lo estamos usando ya en la práctica médica convencional, es decir, cómo funciona esto ya fuera de un ensayo clínico. Aquí le traigo una serie de pacientes que reportó el Hospital Oncológico de La Habana recientemente, donde ellos han tratado 106 pacientes de este paciente, y lo que han visto en estos 106 pacientes es que la mediana de sobrevida que ellos ven ya en la práctica real, es decir, es paciente tratado que llega al hospital, usted lo trata de la manera convencional, no un ensayo clínico, están viendo que las medianas de sobrevida son de 14 meses y la tasa de vida la tasa de supervivencia a los 2 años está en los 37, lo que corresponde bastante bien con lo que nosotros hemos visto en el ensayo clínico. Es decir, la droga usada ya en la práctica médica parece comportarse bastante bien, o a veces, dependiendo de la práctica médica que usted tenga, puede ser inclusive ligeramente mejor a lo que pasó en el ensayo clínico, que es un escenario muy controlado, muy particular. Bueno, hasta aquí yo paro. Tenía otra droguita más completa para hablarle, pero paro acá y les agradezco por su atención, ¿no? Y espero que comentarios, preguntas.